El tema seleccionado por Aura Valles y Xiomara Huete es traumas y reeducación emocional. En este apartado del libro se hacía mención sobre el caso de Patrick Purdy. Este fue un tiroteo en la escuela primaria de Cleveland, donde un pistolero, Patrick Purdy, disparó y mató a 5 escolares e hirió a otros 32. Cuando las autoridades llegaron a la escena, Purdy se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Los traumas que este caso dejó en los niños de la escuela fueron muy visibles. Muchos de ellos estaban en un estado de continua alerta, como si estuvieran constantemente en guardia ante la posibilidad, pues, de que se repitiera algo como lo que vivieron. Algunos no salían o evitaban ir al patio donde había ocurrido el accidente. Otros se acostumbraron a jugar en pequeños grupos donde uno de los niños montaba guardia por si llegaba a ocurrir algo y alertara a los demás. Spencer Ed dice que el núcleo de este tipo de trauma, como el trastorno de estrés postraumático, se halla el recuerdo obsesivo de la acción violenta, un puñetazo, la detonación de un arma, etc. Estos recuerdos se agrupan en torno a intensas experiencias perceptibles, visuales, auditivas y demás, como podría ser el olor a pólvora, mucha sangre o gritos. Los neurocientíficos opinan que estos momentos de terror vividos se convierten en recuerdos que quedan profundamente grabados en los circuitos emocionales de los afectados. Todos estos síntomas son los indicadores de una hiperexcitación de la amígdala que impele a los recuerdos del acontecimiento traumático a irrumpir de manera obsesiva la conciencia de la persona, donde los recuerdos traumáticos se convierten en una especie de detonante dispuesto a hacer saltar como una alarma al menor indicio de que el acontecimiento temido pues vuelva a repetirse. La crueldad deja en la memoria de la víctima una impronta que la lleva a responder con miedo ante todo aquello que pueda recordar vagamente la agresión. Por ejemplo, un hombre que fue atacado por la espalda y que no pudo ver a su agresor quedó tan afectado después del incidente que siempre trataba de caminar delante de una anciana para sentirse seguro y pues que no fuera a ser agredido de nuevo. El terror congelado en la memoria. En esta parte del libro se hacía mención de que el trastorno de estrés postraumático desciende peligrosamente el umbral de alarma del sistema nervioso, provocando una respuesta ante las situaciones más cotidianas como si se tratara de auténticos peligros. El circuito implicado en el secuestro emocional desempeña un papel esencial en la grabación de este tipo de recuerdos, y cuanto más brutal, estremecedor y horrendo sea el acontecimiento que desencadena este secuestro de la amígdala, más indeleble será la huella que deje en la persona. Aunque los descubrimientos realizados sobre el trastorno de estrés postraumático se basan en el impacto de un episodio único, los episodios de crueldad repetidos a lo largo de los años, como puede ocurrir en el caso de los niños que han sufrido reiterados abusos sexuales, físicos o emocionales, provocan también un resultado similar. El término clave sería entonces la palabra incontrolable, puesto que si la persona siente que puede hacer algo para afrontar la situación, que puede ejercer algún tipo de control sobre ella, reacciona emocionalmente pues mucho mejor que quienes se sienten completamente impotentes. Esta sensación de impotencia es precisamente la que convierte a un determinado acontecimiento en algo subjetivamente abrumador. John Crystal mencionaba que cuando alguien es atacado con un cuchillo, no sabe cómo defenderse y piensa, ahora voy a morir. Esta persona es más susceptible al trastorno estrés postraumático que quien tiene alguna posibilidad de afrontar dicha situación. El desencadenante, pues, de este tipo de alteración cerebral es la sensación de que nuestra vida está en peligro y que no se puede hacer nada para poder solucionar dicha situación. Vamos a continuar hablando de la reeducación del cerebro emocional y para esto quiero contarles que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis asesinaron a casi 6 millones de judíos. Este genocidio es conocido con el nombre del Holocausto. La imagen que vemos en pantalla nos representa a los sobrevivientes de este aberrante hecho. Y para continuar, vamos a remitirnos a la imagen grande donde aparece un sobreviviente y este representa el 75% de los sobrevivientes que después de 50 años seguían mostrando síntomas muy intensos de lo que es el trastorno de estrés postraumático. La imagen siguiente
vemos a un grupo de sobrevivientes y este nos representa el 25% restantes que lograron superar estos síntomas simplemente con los acontecimientos de su vida cotidiana de una manera muy natural. Entonces, esto que les cuento ha dado una esperanza de que las modificaciones cerebrales provocadas por este estrés postraumático o por esas lesiones emocionales de nuestra infancia no son pautas, ¿sí? Se pueden revertir y los seres humanos pueden reponerse incluso de las más graves lesiones emocionales. Entonces podemos concluir de que nuestro circuito emocional sí puede ser reeducado y que sí puede haber un reaprendizaje de esas pautas aprendidas durante nuestra vida. Ahora vamos a hablar de las formas de curación emocional y empezaremos hablando del juego, y esto más que todo aplica para niños. ¿Por qué es una forma de curación emocional? Porque permite que los niños puedan repetir o revivir este trauma sin peligro y abre dos posibles vías de curación. Por un lado, tenemos que este recuerdo se va a vivir o se va a actualizar en un contexto de baja ansiedad, que va a permitir que el niño se desensibilice y permite el afloramiento de otras respuestas que no sean traumáticas y de otras respuestas emocionales. Y por el otro lado tenemos que permite el logro de un desenlace imaginario más positivo, es decir, el niño va a tener unas respuestas emocionales más adaptativas para ese trauma que vivió y poco a poco él va a desensibilizarse un poco más, un poco más, un poco más y sus respuestas emocionales van a ser cada vez más positivas o más adaptativas. También encontramos otra forma de curación emocional y es por medio del arte. Este es un medio por el cual se puede expresar o se expresa el inconsciente, ¿sí? Y es una forma de movilizar esos recuerdos que están estancados en la amígdala. En ocasiones esta expresión por medio del arte puede despejar el camino o quitar esa barrera para que los niños puedan expresarse, puedan hablar de esos momentos horribles o terribles que vivieron. Para continuar, vamos a hablar de el reaprendizaje emocional y la superación del trauma. Aquí les voy a contar una historia, y es la historia de Irene. Resulta y pasa que Irene se contactó con un chico por una app de citas y quedaron de encontrarse. Cuando llegaron allá, el chico intentó violarla, pero Irene pues pudo librarse y este continuó amenazándola, molestándola, llamadas en la noche, mensajes obscenos y siguió cada uno de sus pasos. Irene pues obviamente se asustó mucho. Ella denunció a la policía y este ente le quitó la importancia diciendo que pues para qué denunciar si realmente el muchacho no le había hecho nada o a ella no le había pasado nada. Cuando Irene fue a terapia, tenía todos los síntomas del trauma de estrés postraumático y se negaba a mantener ninguna clase de relación social y estaba encerrada en su casa, no quería salir. Entonces aquí vamos a hablar del tratamiento para los pacientes afectados por traumas y encontramos tres pasos. Tengamos en cuenta el caso que les acabo de contar. Encontramos tres pasos. Primero, el paciente debe recuperar cierta seguridad. Entonces, aquí consiste en disminuir ese grado de sobreexcitación emocional. Este es el principal obstáculo para el aprendizaje, la sobreexcitación emocional. Y aquí se busca permitir que el sujeto pueda tranquilizarse, ¿sí? Que él entienda por qué está teniendo esas pesadillas, por qué ese permanente sobresalto, por qué esa hipervigilancia, por qué ese pánico y explicarle cada uno de esos síntomas que son propios del trauma del estrés postraumático. Entonces, en el caso de Irene, ¿qué se puede hacer? Aquí se puede fomentar esta sensación de seguridad por medio de la movilización de sus redes de apoyo, de sus amigos, de su familia, y que ella se sienta con un cordón protector entre el perseguidor y ella, ¿sí? La medicación también puede ser una forma para calmar esa ansiedad, esa alarma emocional, ese insomnio y esas pesadillas. Y por último también tenemos que se puede usar la relajación que permite pues aliviar esa irritabilidad y ese nerviosismo. Continuamos con el segundo paso y este es debe recordar los detalles del trauma. Entonces el objetivo de este paso es traducir verbalmente o narrativamente todas las vivencias de ese trauma o todas las vivencias de ese acontecimiento que sucedió. Y aquí pasa algo y es que van a haber días en los que ellos recuerden todo o va a haber días donde no recuerden nada en absoluto. Entonces aquí hay que buscar una reintegración de esos recuerdos que se pudieron haber olvidado o que se desgajaron de la memoria, traerlos al consciente para recomponer así la escena con lujo de detalles.
Aquí lo que se busca es traer todos esos recuerdos bajo el control del neocortes para así poder comprender y dirigir mejor esas respuestas emocionales. Entonces, este punto del proceso de recuperación es muy importante, ¿sí? Porque aquí el reaprendizaje emocional se logra en gran medida gracias a esta reconstrucción. ¿Por qué? Porque la persona va a poder entender y comprender que ella puede recordar estas cosas, ¿sí? Pero con unas emociones más adaptativas, ¿sí? Y hacerle entender que ella no tiene que recordar eso y sentirse mal, sino que ella lo puede traer a colación o puede ser revivido con total seguridad, ¿sí? En un contexto seguro, que no tiene por qué volver a vivir eso, sino que ella puede recordarlo con emociones más adaptativas. Y por último tenemos que debe atravesar el duelo, y este es el tercero y último paso. Y ya para finalizar vamos a hablar de la psicoterapia como reaprendizaje emocional. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos dos estructuras, tenemos la amígdala y el neocortes. La amígdala es ese desencadenante de los arrebatos emocionales. Y se dice que una vez que el sistema emocional aprende algo, pues jamás lo va a olvidar, pero no. Tenemos aquí la psicoterapia que nos va a ayudar a revertir esa situación, porque por medio de ella podemos enseñar al neocortes a inhibir ese funcionamiento de la amígdala. Entonces, de este modo, un sujeto va a poder aprender a reaccionar mejor a esas emociones o a esas reacciones automáticas, ¿sí? La va a poder adaptar. ¿Sí? Entonces este reaprendizaje emocional es una tarea que no vamos a concluir nunca, ¿sí? Que siempre podemos aprender a manejar mejor nuestras emociones, aun si tenemos heridas de nuestra infancia que creemos que no vamos a poder sanar o que ya somos así. No, nuestro cerebro tiene la capacidad de reaprender y de superar esos hábitos emocionales profundamente arraigados. Entonces nunca vamos a dejar de aprender y siempre podemos remodelarnos. Y para despedirme, chicos, recuerden que siempre pueden crear una mejor versión de ustedes mismos.